Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. En esta oportunidad desde el restaurante Rialto del Hotel Sanfish estamos conversando con el sociólogo, doctor en sociología, académico de la Universidad Arturo Prat, Iván Valenzuela. Iván, antes de ir a la pausa, yo te señalaba, ¿cierto?, la importancia de tu educación en Finlandia, pero antes de hablar de eso, vamos a dejar hay una pausa, un suspenso para nuestros televidentes. Me gustaría conversar también sobre lo que está pasando en nuestra ciudad desde el punto de vista sociológico, ¿cierto? Una ciudad que hasta los años 90, principios de los 90, no tenía la minería del cobre, digamos, entre ciertos sus principales factores de desarrollo y que ha cambiado, cierto. Todo el mundo que viene acá, cada 10 años, cada 5 años, esta ciudad se transformó absolutamente. Creo que la primera gran minera que se inauguró fue Quebrada Blanca el año 94, después vino Cerro Colorado, por ahí 96, 98 ya Collahuasi. Cambió absolutamente la ciudad y eso ha producido una serie de cosas, algunas positivas y también negativas. ¿Qué te parece? ¿Cómo está nuestra ciudad, nuestra región? Bueno, pienso que de haber previsto en Iquique que de las fechas que tú indicas ahora, pensemos un cuarto de siglo, unos 25 años, esta ciudad, este territorio iba a cambiar tanto en tan poco tiempo, significó una compresión temporal pasmosa. Y es a toda luz evidente que no se previó, no se planificó. Y como tú muy bien dices, cosas positivas, pero también cosas muy negativas, digámoslo abiertamente, que la inmensa mayoría de la población económicamente activa, que no nos dedicamos, no vivimos directamente de los ingresos de la gran minería del cobre, de algún modo en el uso del suelo, lo que es vivienda, lo que son arriendos, estamos en una situación límite, en el sentido de que de algún modo pagamos una suerte de, comillas, impuesto por la minería. Los ciudadanos comunes y corrientes. Exactamente, claro. Entonces, al encarecer, lo mismo ocurre con Antofagasta, lo mismo ocurre con Calama. Entonces, desde ese punto de vista, tiene que haber medidas de mitigación de ese, comillas, impuesto que está perjudicando y está llevando a situaciones límite la capacidad urbanística de varias ciudades del norte, y yo creo que cuando tomamos conciencia de ello es cuando nos golpean los desastres. Y el terremoto, los dos terremotos del mes de abril, solo ponen en evidencia gran parte, digamos, de este déficit tremendo en el plano urbano, en el plano social, que ha acarreado externalidades negativas derivadas de la minería y que no fueron previstos y que, ojo, no se resuelven solamente con bonos de emergencia. Hay un tema mucho mayor que, insisto, el proceso de reconstrucción debería considerar de manera mucho más sistemática. Oye, y ese impuesto, entre comillas, que estamos pagando todos los ciudadanos por vivir acá en esta región minera, que se ha producido esta distorsión, digamos, en distintos ámbitos, ¿quién debiera aportar esos recursos? ¿La propia minería, por ejemplo? ¿A través de un impuesto territorial o algo de eso se habla en la Comisión de Descentralización? Una colaboración público-privada, donde claramente también la gran minería entienda y asuma parte importante de su responsabilidad, qué duda cabe. Porque claro, hay muchos beneficios que se pueden generar dejando fuera externalidades negativas. Y es muy distinto la manera en que se hace la visualización de los costos, los beneficios, cuando se incorporan y se asumen responsabilidades con la comunidad como esta, que impacta de sobremanera y sigue impactando de sobremanera en el suelo. De hecho, el fenómeno que no tenemos vivienda social, por ejemplo. Y va a seguir impactando, ¿cierto?, si los proyectos de ampliación de alguna de estas compañías se concretan en los próximos años. Correcto. Se habla de una cantidad enorme de empleo, ¿cierto?, de mucha gente llegada, de mucho. Va a seguir muy fuerte esto. Oye, bueno, pasemos ahora al tema de educación, ¿cierto? Ya lo hemos postergado un poco. Dijimos, y nos comentaste tú que habías hecho tu educación básica y tu pregrado, incluso uno de tus posgrados en Finlandia. Y se ha hablado de Finlandia como un modelo que Chile podría seguir. De hecho, hubo una delegación, ¿cierto?, encabezada por el ministro de Educación hace algunos meses, algunas semanas atrás, y fueron a ver esta experiencia. Yo sé, digamos, porque hay profesores que también han tenido acceso, ¿cierto?, a videos,
a conferencias, a documentos, que es una situación muy diferente a la que se vive en nuestro país y que potencialmente podría ser implementada acá. ¿Qué te parece a ti? ¿Por qué nos cuentas un poco primero desde tu experiencia personal y después más? Bueno, a mí lo que me llama la atención y quiero ser muy enfático en ello, voy a ilustrarlo con una imagen. Por supuesto, el dueño de Nokia tiene un nivel de vida fabuloso, extraordinario, aun cuando lo que tiene que pagar en impuestos es algo que haría temblar a la inmensa mayoría de nuestros empresarios. ¿Ah, sí? Sí, por cierto. Ya. Mira, ese es buen punto. Exacto. Pero, ¿dónde viene? Y aquí es la clave del cómo entienden los finlandeses la educación. El hijo del dueño de Nokia va, en términos de calidad, a la misma escuela, literalmente, que el de los trabajadores o el trabajador menos remunerado de Nokia. ¿Por qué insisto en esto? Porque es el único modelo que a través de la educación prácticamente elimina la pobreza, la desigualdad desde la cuna. Entonces nivela la cancha, no a los 18 años ni a los 30, sino que prácticamente en la sala cuna y ya en la escuela, en la enseñanza básica. Desde la partida. Exacto. Y esa es la mejor estrategia para la formación de capital humano. De ahí es donde van a salir los mejores ingenieros, los mejores científicos, los mejores tecnólogos. Entonces, es lo que genera competitividad económica. Por un lado, genera cohesión social, disminuye la desigualdad social y por otro lado, genera un pool de masa crítica donde salen los mejores ingenieros, tecnólogos, inventores, etc. Y eso es lo que coloca a Finlandia en el primeros lugares como sociedad del conocimiento. Finlandia, cierto, sería bueno que nos ilustrara un poco, de un país pequeño, entiendo, ¿no? Relativamente pequeño, digamos. No sé si de la misma población de Chile o incluso menos, ¿no? Tiene menos que la región metropolitana, alrededor de 5 millones de habitantes. ¿Y qué es lo que desarrollan fundamentalmente? ¿Tecnología, conocimiento? Conocimiento, así es. Y lo que permite esa tecnología, ese conocimiento, es este modelo educacional. Entonces, no hay estrategia nacional de desarrollo, sino es sobre la base de esa concepción de la educación como un derecho, no como un bien de consumo, sino como un derecho social, porque esto es parte de un estado de bienestar, de una concepción de política social, de reducir pobreza y generar capital humano para generar competitividad económica. ¿Y los recursos que dispone el Estado para hacer esto son mucho mayores en términos del porcentaje del PIB que los que, por ejemplo, se realizan acá? Exacto, pero más que la cantidad es cómo se destina. Ya. Porque el 100% del sistema finlandés es público estatal. No existen los particulares subvencionados. Entonces, se puede tener, con esto, ojo, no estoy diciendo que haya que eliminar al sector particular subvencionado, por favor, pero sí demuestra empíricamente de que es posible tener un muy buen sistema sin particular subvencionado. Aquí de alguna manera, ¿cierto? Cuando se instauró este sistema, se vio a este sector como subsidiario, digamos, que el Estado, entre comillas, no podía, no era capaz, por lo tanto se integró al sector privado. Ahora, volver a, ¿cierto?, un poco atrás y potenciar el sector público, ¿tú lo crees posible con esta reforma? ¿Es algo que va a costar mucho tiempo? ¿Hay que cambiar la mentalidad de los chilenos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O un mix de todas estas cosas? Bueno, a mí me queda claro que la intención del gobierno al impulsar esta reforma, con la cual estoy de acuerdo, obviamente buscar una relación colaborativa del particular subvencionado con un reforzamiento de la educación pública. Está claro que las condiciones desde ese punto de vista, las condiciones de Finlandia son muy distintas a las de Chile. Nadie está planteando eliminar el sistema particular subvencionado. Sin embargo, el particular subvencionado en sí está muy lejos en términos de desempeño, de calidad, del promedio de una nación desarrollada. Es decir, no es que tengamos un excelente sistema particular subvencionado versus un empobrecido o mediocre o sistema municipal. Oye, y ahora desde el punto de vista de las claves de este proceso, ¿qué rol juega ahí el profesor? Bueno,
ahí otra cosa que deberíamos aprender. Yo no hablo de imitar o copiar lo que pasa en Finlandia, sino que aprender. Y precisamente aparte de los factores que he señalado, en Finlandia una de las profesiones que goza de mayor prestigio es la del profesor. Hay un reconocimiento cultural, un reconocimiento social a la labor del profesor. Con lo cual, por cierto, hay muy buenas remuneraciones, pero igual o más importante es la valoración, el prestigio, el estatus social que en Finlandia se le da al profesor. Oye, ¿y eso es algo que se logró con el correr de los años, con alguna política pública en especial, o es algo histórico, digamos, en este país? Yo creo que tiene mucho que ver en la política. No lo atribuiría tanto al factor cultural, sino que efectivamente cuando un estado de bienestar con una visión política entiende el rol clave del maestro, del profesor a la hora de impulsar tareas de desarrollo nacional. Es una concepción política de lo que es nación y de lo que es unidad y desarrollo. ¿Y eso se podría hacer en Chile o no? Por supuesto. ¿Sí? Ha habido momentos en que Chile, a lo largo de su historia republicana, Chile con pocos recursos era considerado un país modelo y de mucho prestigio a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Es decir, ha habido momentos en nuestra historia que Chile ha sido un faro de civilización, un faro de cultura. No hay ninguna razón para que no vuelva a serlo. No es un tema, pero es político. Sí, no es un tema de recursos, digamos. No solamente. No es que hayan o no las lucas para el tema. Exacto, sino que cómo se destinan, cómo se gastan. Oye, y ahora desde el punto de vista regional, no sé si la realidad nuestra es muy distinta de otras regiones del país o hay que hacer también aquí algunos puntos, algunos focos en la región. Yo, la verdad que yo soy muy crítico a veces con ciertas lecturas muy lapidarias de la realidad regional. Es verdad, estamos en lugares del nivel inferior. Siempre estamos en la parte de abajo. Correcto, pero cuando uno empieza a ver a quienes están por encima nuestro, las diferencias no son diferencias que no podamos solventar en cuestión de 5 o 7 años. Ya. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? No es que estemos descolgados de un tren de alta velocidad, en absoluto. Porque a veces se tiende a dar esa impresión. Un análisis frío de PSU, CIMSE, etcétera, indica que no es que nos hayamos descolgado. Con respecto a Arica Parinacota, con respecto a Antofagasta y con respecto al promedio nacional. Oye, ¿qué pasa con las universidades? Nos quedan nada más un par de minutos y no puedo dejar de preguntarte. Una opinión por ahí bastante drástica, digamos, ¿cierto?, de un profesor de la Universidad de Arturo Prat, precisamente, que es un profesor que visita la universidad, que trabaja en Bélgica, ¿cierto? Pedro Buch hace algunos días decía que en realidad eso era el problema más fácil de resolver porque todas las universidades que hay son muchas en nuestro país y debiera circunscribirse a las universidades del Estado y a unas 5 o 6 más que están en condiciones de sumarse al tren que debieran tener las universidades públicas y no más, que hay demasiadas universidades privadas en el país que no dan, digamos, garantías de una enseñanza de calidad. ¿Tú piensas igual o no? Bueno, yo tengo una mayor predilección por las universidades públicas, qué duda cabe. Sin embargo, reitero, la realidad chilena implica la presencia de varios actores privados. No tengo ningún problema en la medida que esos actores privados en el ámbito de la universidad, se transparente, haya una accountability, lo mismo que para las públicas, y que paulatinamente vayamos subiendo el nivel de exigencia. Y el tema de investigación, por ejemplo, ¿debiera ser requisito sine qua non para ser universidad? En lo que concuerdo es que es demasiado fácil la creación, los criterios para abrir universidades. O sea, que deberíamos aplicar criterios de país desarrollado. Yo tendería a coincidir con aquello de ser mucho más severo, mucho más estricto a la hora de decir qué es una universidad. Sí, y el rol de la investigación ahí me imagino que es clave, ¿no? Fundamental. Sí. Bueno, Iván, queremos agradecerte que nos haya acompañado en nuestro programa, ¿cierto? Se nos pasó volando el tiempo, conversamos de muchos temas interesantes y por supuesto te vamos a seguir invitando a otros programas también de nuestro canal. Muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a ustedes.
Conversamos hoy con Iván Valenzuela, sociólogo, doctor en sociología, académico de la Universidad Arturo Prat, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión. Gracias por vuestra sintonía, nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.